Lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver principalmente con el perdón, pero puede ser recogido de varias formas y de manera concreta quiero igual abordar en específico un tipo de perdón. Y les cuento un poquito cómo está enmarcado esto. Luego vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda revelarnos lo que está en su corazón acerca de este tema para nosotros hoy como una provisión. Y voy a tratar de hacer una historia larga corta porque es la introducción, pero nosotros como iglesia empezamos un proceso completamente nuevo hace un poco más de 5 años. Y al principio necesitábamos tener una identidad como iglesia local y para eso pedimos a Dios que nos diera una visión de cómo caminar en lo que la Biblia dice que toda iglesia debe ser, pero de qué manera Dios nos invitaba a nosotros en particular a responder a esa invitación. Eh, la Biblia describe que las iglesias tienen características y personalidades como las personas. Esto aparece, por ejemplo, en las cartas de Apocalipsis. Cada iglesia tiene un carácter, puntos fuertes, puntos débiles, tareas pendientes y unas comunidades son de bendición para otras. Entonces, queríamos saber qué iglesia nos invitaba, muchas gracias, Dios a ser nosotros. Así que durante ese tiempo, nosotros que estábamos recién empezando a descubrir lo que era ser parte del movimiento de la Viña, éramos un proyecto dentro del movimiento aún, no éramos reconocidos como una iglesia autónoma, dijimos vamos a cortar todas las fuentes de aprendizaje para aprender profundamente lo que es la identidad dentro de este movimiento, mientras orábamos para que Dios nos diera a nosotros eh, una palabra que fuese confirmada en el tiempo y por la comunidad acerca de cuál era su invitación en concreto. Así que por ese tiempo nosotros teníamos a la Viña Las Condes como nuestra iglesia madre y el resto fue buscar de Dios y leer, observar para aprender dentro de este movimiento específico todo lo necesario para ser parte de él y saber dónde estábamos parados. Y pasaron más o menos 2 años en eso. El primer año Dios nos habló, nos dio una visión, nos dio una identidad que tiene que ver con ser familia, con poner énfasis en relaciones. Nuevamente digo, esto no tiene nada que ver con inventar la rueda. De hecho, quienes estudian Biblia y teología dicen que cuando algo es muy novedoso es sospechoso, porque la novedad en teología es sinónimo de que nos podemos estar acercando a una herejía. Cuando alguien dice, recibí una palabra de Dios que nunca nadie antes recibió y entendí lo que nunca nadie recibió, hay que sospechar en forma inmediata, porque Dios siempre ha querido revelarse. Por lo tanto, a través de las generaciones, Él ha comunicado lo que hay en su corazón para su pueblo. Y a los 2 años Dios nos habla de que tenemos que empezar a movernos a iglesias dentro del mismo movimiento, a conocer las realidades de otras iglesias y no quedarnos solo con lo que era nuestra iglesia madre, que era la Viña Las Condes. Entonces empezamos a viajar a cada conferencia que había como iglesia, digamos, 20 personas, 15 personas, 30 personas. Fuimos a Osorno varias veces, fuimos a Pucón, fuimos a Valdivia, fuimos a Los Ángeles. Eh, y nos movimos en todas las iglesias que teníamos cerca para conocer el movimiento, no solo desde una iglesia local. Y entendíamos que teníamos un algo pendiente, pero lo pateamos a propósito hacia adelante, que tenía que ver con que nosotros tratamos de ser muy explícitos en decir que honramos y amamos al cuerpo de Cristo. No creemos que la Viña ni que la Viña Casa del Padre sea una iglesia que entendió todo en desmedro de todas las otras expresiones del cuerpo de Cristo en la ciudad y en todas partes, porque la iglesia es una sola. Eh, pero decir eso es como la mitad del mensaje, porque Dios ha puesto hace harto rato esto de orar por la ciudad. Tenemos un día en la semana que oramos específicamente por la ciudad en las mañanas. El año pasado salimos un par de veces, este año hemos estado como con la tormenta de establecernos en este lugar. Ahora literalmente hay tormentas afuera, entonces no es un tiempo tan propicio para salir
Pero sabemos que Dios nos ha estado invitando a hacer esto. Tenemos que bendecir nuestra ciudad. Y la verdad es que es bastante ingenuo y orgulloso pensar que Dios va a poner la responsabilidad de toda una ciudad en una única comunidad local. Porque Dios observa a Temuco y ve a su iglesia, no ve iglesias con banderas denominacionales o de movimientos o que representan a personas, sino que ve a un cuerpo que está sujeto a Cristo, que es la única cabeza. Entonces, nosotros como iglesia recién llegamos a tener un RUT con personalidad jurídica este año, a principio de este año. Y yo pensaba que cuando eso ocurriera recién iba a ser el momento como para acercarnos a otras iglesias, porque no es como ir a tocar puertas, sino que es buscar espacios de comunión entre las iglesias de la ciudad para poder entrar en contacto y en comunión con otras iglesias. Pero eso quedó con un punto suspensivo, porque vino todo lo que ha significado cambiarnos y establecernos a este lugar que recién llevamos 5 meses. Parece como que lleváramos harto más tiempo, pero llevamos muy poquito tiempo acá y ha sido bien intenso. Y hace muy poquito, una semana recién, Dios nos abrió una posibilidad de llegar a un espacio al que nos invitaron para entrar en comunión con otras iglesias. Y nos invitaron a un desayuno donde había más o menos unas 40 iglesias representadas de la ciudad. Y Dios nos permitió compartir en una mesa con pastores de otras iglesias locales y establecer al tiro un tipo de vínculo y quedamos al tiro agendados para que cada 2 meses, a contar del 1 de octubre, nos empecemos a juntar como iglesias, a tener un tiempo de oración por la ciudad juntos. Era algo que nosotros sabíamos que era parte del camino que venimos recorriendo, porque no basta con decir que no somos la iglesia que descubrió la rueda ni el fuego, sino que para realmente honrar y ser consecuente con esto, tenemos que honrar lo que otros hacen. Y tenemos que caminar con otros. No tengo idea qué significa ese caminar con otros hoy. Fuimos a un desayuno. No estoy diciendo que es que ya tenemos todo resuelto. No tengo idea qué forma eso va a tomar en el tiempo, pero entendemos que en nuestro corazón tiene que haber una predisposición y determinación a honrar el cuerpo de Cristo. Y con ese contexto como trasfondo, yo pensaba de qué manera como iglesia podemos prepararnos observando la palabra de Dios para que sea preparado el camino en nuestros corazones para lo que Dios empiece a abrir respecto de esto. Y yo sé que nuestra ciudad es una ciudad donde hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones. El otro día escuchábamos en este mismo desayuno estadísticas y los números eran así, pero gigantescos. ¿Sí? Solo el cambio de ley a la nueva ley de culto ha implicado que en los últimos 20 años solo en Temuco se han pasado la ley de culto o creado iglesias 407. Y otra persona daba otra estadística de que en la región de la Araucanía hay 2.800 iglesias. Son números así estratosféricos. Obviamente ellos llevan el registro de lo que existe a nivel de constitución. A lo mejor algunas de ellas no existen, a lo mejor otras todavía no están registradas, pero son los números que han podido recabar. Y la pregunta que yo me hacía a la luz de esto es, o la respuesta que pretendía dar en realidad mientras oraba, es, muchas personas han estado en otras iglesias, precisamente porque hay muchas en nuestra ciudad, y pasan cosas o hacemos cosas y somos finalmente movilizados y vamos de una comunidad a otra. Y el moverse de una comunidad a otra puede tener muchos motivos y muchos de ellos pueden ser legítimos. Yo antes pensaba que cualquiera que se cambiara de iglesia era un pecador, entonces yo mismo estaba frenado respecto de eso porque yo crecí en otra iglesia y finalmente me rendí a eso porque entendí que existen motivos que son legítimos. Y frente a eso, también es importante reconocer ese otro aspecto de la realidad de que muchas veces nos movemos de una comunidad a otra porque algo nos hiere o nos metemos en un problema, nosotros herimos a otros y entramos en una dinámica no sana y nos movemos pensando que con movernos de una comunidad local a otra quedo exento de tener que reconciliarme con el otro. Y
tengo la ilusión de que empiezo de cero en otro lugar y que eso que pasó en mi historia en realidad no pasó. Como que puedo negarlo, hacerme el leso de alguna manera. Entonces yo quiero hoy invitarnos a tener un tipo de perdón específico, que es perdonar a aquellos que nos han herido y que nosotros en otro tiempo reconocimos como nuestros hermanos en la fe, y que nos distanciamos de ellos, pero dejamos cosas pendientes. Porque la iglesia es una y la invitación de Jesús es a perdonarnos y reconciliarnos como una señal indispensable de la fe en Cristo. Cambiarnos de comunidad local no nos exime de tener que perdonar a aquellos que pueden habernos herido en el pasado o pedir perdón a quienes nosotros podamos haber herido en el pasado. Y si yo me moví de una iglesia a otra, de una comunidad local a otra, por una razón legítima o no legítima, Dios puede hacer todas las cosas nuevas, pero dejar pendiente un perdón o una reconciliación no es algo que esté en los planes de Dios. Él quiere que nosotros perdonemos. Y para poder responder al llamado de Dios de bendecir una ciudad completa, no podemos ser tan orgullosos de pensar que Dios nos está diciendo eso solo a nosotros. En una ciudad donde hay cientos de iglesias, el mismo espíritu que solo uno está dando el mismo mensaje a muchas comunidades que están orando, que están queriendo escuchar la voz de Dios y que están queriendo obedecer. ¿Cómo vamos a responder como iglesia de Cristo en general a un llamado si no somos capaces de perdonarnos entre nosotros? ¿Cómo vamos a amar a los que están lejos si no podemos amar a los que están cerca? ¿Cómo vamos a trabajar juntos con la humildad de reconocer que nosotros no tenemos todo lo que se necesita, ni los recursos, ni las personas, ni la revelación, ni los dones? No todos los dones están en todas las iglesias locales. Necesitamos caminar con otros. Entonces, para eso yo siento que es un prerequisito el detenernos y decir, vamos a hacer una iglesia que va a ser honesta respecto de decir, mira, yo pasé por X y X iglesia y fui herido en X, X cosa, y yo herí probablemente a X, X persona, pero hoy yo quiero arrepentirme de aquello en lo que yo herí a otros y quiero perdonar a los que me hirieron. Porque de otra manera no vamos a poder responder a la tarea que Dios nos ha invitado. Segunda de Corintios 5 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces, 2 Corintios 5, 18 al 20. Nosotros no podemos dar a otros lo que no tenemos. La reconciliación con Dios implica ser embajadores de reconciliación. Dios, al transformar el corazón, hace precisamente que haya reconciliación también entre aquellos que han sido reconciliados con Él. Por lo tanto, yo no puedo experimentar una profunda y real reconciliación con Dios a través de Jesús si no estoy comprendiendo que hay una dimensión horizontal de esa misma reconciliación que Jesús quiere manifestar como fruto de mi vida, perdonando a los que me han herido. Así que voy a orar y vamos a observar rápidamente la historia de José en la Biblia como un marco de referencia y cómo esto nos ilustra una anticipación de Jesús para enseñarnos un camino para perdonar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que vengas ahora, irrumpas. Sé que el solo pensar cuando a veces alguien nos ha herido en una proporción que para nosotros ha sido abrumadora y terrible, que nos enuncien esto como título, puede revolver nuestro estómago en forma inmediata. Pero oramos en el nombre de Jesús para que podamos observarte a ti y ser tan deslumbrados por tu bondad y por tu amor, que libremente podamos seguir el camino de la reconciliación,
perdonando a otros y siendo agentes de reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de José está en los capítulos 37 al 50 de Génesis. Solo el 38 es como un spin-off porque habla de Judá. Y una cuestión ahí bien turbia que hace. Voy a hacer un punteo, porque la historia es súper larga, no voy a leer, por supuesto, 13, 14 capítulos. Pero José, ¿cierto?, es bisnieto de Abraham, nieto de Isaac, hijo de Jacob. Y Jacob tuvo muchos hijos. Y cuando José nació, ya en la vejez de Jacob, rápidamente se transformó en el hijo favorito de su papá. Y esto causó mucho dolor en sus hermanos, porque el favoritismo de Jacob hacia José no pasaba piola. Él era hijo de la mujer que él amaba, él tuvo 2 esposas, hay una historia larga que lo engañaron, pero igual era bien tránfugo él. Dios trabajó con su corazón para sanarlo y finalmente él tiene hijos con 4 mujeres, con estas 2 esposas y con las 2 esclavas de las 2 esposas. Pero a la esposa que él amaba era a Raquel. Y José era el único hijo que él tuvo hasta este entonces, porque después tiene otro, con Raquel. Así que para él no había dudas de que este José, que era fruto de su amor, era su amado. Y él le regala una túnica de colores, que es una ropa muy especial que hacía que los hermanos lo vieran y le tuvieran tirria de antemano. Sin duda que debe haber sido muchas otras las expresiones de Jacob de amor diferenciado por José que hacía que sus hermanos le tuvieran muy mala. Pero resulta que para colmo de José empezó a tener sueños de parte de Dios. Siendo un adolescente, tenía 17 años y él tuvo la mala idea, muy probablemente, de contarle estos sueños a sus hermanos. Y los sueños significaban básicamente que en el futuro ellos iban a ser siervos de él. Entonces los hermanos que ya no tenían una predilección muy grande por él, al escuchar estos sueños, acrecentaron su desprecio por él. Y luego él tiene otro sueño, y en el sueño no solo dice que ellos van a ser siervos de él, sino que también sus papás. Chuta, ya ahí se descontroló la cuestión, porque culturalmente esto era algo grosero. Cuando Jesús, en los tiempos de Jesús, habla de que el Mesías es más grande que cualquier hombre, dice, ¿ustedes de quién dicen que el Cristo es hijo? Y todos le dicen, de David. Y Jesús les pregunta, entonces, ¿cómo el Salmo dice, David hablando al Cristo, al Mesías, le dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de sus pies? ¿Cómo un padre le puede decir a un hijo, Señor? Jesús está usando esto como argumento porque esto culturalmente no tiene sentido. Y José tiene un sueño en esa dirección. Como un padre va a decir a su hijo, Señor. Y este odio desencadena finalmente la determinación de los hermanos de José por matarlo. Y ahí hay una historia larga. Jacob envía a José a donde sus hermanos que están pastoreando sus rebaños, y cuando él llega, obviamente lejos de casa, hartos kilómetros, los hermanos deciden matarlo. Y uno de los hermanos siente culpa y dice, aquí yo soy el mayor, tengo que hacerme responsable, entonces yo igual lo odio, pero no quiero matarlo por mi papá en el fondo. Y él termina decidiendo que lo metan a un pozo, incluso pensando que después lo iba a buscar. Entonces logra convencer al resto de que no lo maten y lo meten en un pozo, y José está ahí en el pozo mientras escucha que los hermanos conversan acerca de si lo matan o no. Y finalmente deciden vendérselo a unos ismaelitas, mercaderes que iban hacia Egipto, y se lo venden a su hermano por 20 monedas de plata. Ellos se lo llevan a Egipto y en Egipto lo venden como esclavo a el líder de la guardia real de Faraón. Y estando ahí, Dios empieza a bendecir a José y le da gracia en todo lo que hace, y las personas lo reconocen. Y este líder de la guardia, que se llama Potifar, lo pone a cargo de toda su casa. Pero dice la Biblia que José era físicamente encachadito. Entonces la esposa de Potifar, que por lo visto no tenía mucho dominio propio, lo encontró encachadito y lo quiso para sí.
y empieza a hacerle todo tipo de insinuaciones a las que José se niega, pero finalmente en una oportunidad se le abalanza encima. Era irresistible este hombre. Eh, y él sale corriendo, pero ella queda con su ropa y corre, no sé si en ropa interior o completamente desnudo, pero ella lo acusa de que fue él el que intentó abusar de ella. Entonces Potifar obviamente le cree a su esposa y toma a José y lo mete preso. Y José está preso no sabemos cuánto tiempo. Algunos estudiosos dicen que entre 9 y 10 años puede haber estado preso en total. El dato que tenemos duro es que José tenía 17 años cuando sus hermanos lo venden y 30 cuando hay un punto de inflexión en esta historia en la que él es levantado y honrado. Pero es metido preso, pasa harto tiempo ahí y el carcelero identifica en José lo mismo que había identificado Potifar y lo pone a cargo de todo, porque era un hombre confiable al que Dios bendecía en todo lo que hacía. Y un día vuelve a tener la oportunidad de entrar en la dinámica de ya no tener sueños, sino interpretar los sueños a otros, porque había un copero y un panadero de Faraón, con quienes Faraón se había enojado y los había metido a la cárcel, en la misma celda que estaba, o en la misma cárcel que estaba José. Entonces ambos estaban muy angustiados, desconcertados por los sueños que tuvieron y ninguno sabía la interpretación. Y José les dice que Dios tiene la interpretación de los sueños, así que le pide que se los cuenten. Le cuenta los sueños y el panadero, mala suerte, su sueño significaba que en 3 días le iban a cortar la cabeza. No tan buena suerte pillar un intérprete en ese momento que te dijera que la interpretación era esa. Pero el copero le dijo que, en cambio, su sueño implicaba que él iba a ser restituido a su posición anterior. Entonces pasaron los 3 días y se cumplió exactamente lo que José les había dicho como interpretación del sueño de cada uno. Y José le dice al copero, cuando vuelvas a ser restituido a tu posición, acuérdate de mí. Y pasa que el copero es restituido, pero no se acuerda de José. Y pasan 2 años con José que sigue estando preso. Y a los 2 años Faraón tiene un sueño desconcertante y nadie logra interpretar ese sueño. Entonces recién el copero se acuerda de José y le dice al faraón, yo conocí a un tipo cuando estaba preso que interpretó exactamente el significado de lo que yo y el panadero habíamos soñado. Entonces José viene donde Faraón y le dice la interpretación. Y la interpretación era que iba a haber 7 años de gran abundancia de grano en lo agrícola y luego iba a haber 7 años de hambruna en todo el mundo. Y que era necesario, como consecuencia de la interpretación de este sueño, él le aconsejó al faraón, prepara graneros y junta todo el grano posible durante la abundancia de los primeros 7 años y designa a un administrador para eso. Y Faraón dice, ¿a quién más sabio puedo encontrar que al propio José? Y lo pone a él como el segundo de todo el imperio egipcio, inmediatamente después de Faraón. Entonces, conté todos estos hitos así muy rápido para no predicar 6 horas, pero José, en muchos de los aspectos de su vida, es un tipo de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Su historia anticipa lo que más tarde iba a ser Jesús. De la misma manera que Jesús es el unigénito, pero el hijo amado del Padre, José era un hijo especialmente amado por su papá. Es enviado José a buscar a sus hermanos. De la misma manera que Jesús es enviado a los suyos, como dice Juan, pero los suyos no le recibieron. De la misma manera que Juan indica que los hermanos de Cristo, el pueblo de Israel, rechaza a Jesús como pueblo en términos estructurales, digamos, los hermanos de José lo rechazan también a él. Los hermanos de José conspiran para matarlo, así como el pueblo de Israel, que son los hermanos de Jesús, conspiran para matarle a él. Ambos fueron vendidos por una cantidad de piezas de plata, José por 20, Jesús por 30, el pago que se le dio a Judas Iscariote por traicionarlo. José llega a Egipto como un esclavo y la Biblia dice en Filipenses 2 que Jesús se despojó de su propia gloria por completo
y se vació por completo hasta hacerse obediente como un siervo, hasta la muerte y una muerte de cruz. Él se pone en esa posición también de siervo. Ambos fueron tentados y no pecaron. Ahora, obviamente José sí era un pecador, era una persona común y corriente, pero en esta historia es tentado por la mujer de Potifar y él escoge lo correcto. Jesús fue tentado en todo y no pecó nunca. Ambos fueron acusados falsamente y sufrieron injustamente un castigo. Y ambos compartieron el castigo con dos hombres, de los cuales uno fue bendecido y el otro fue muerto. Lo que acabo de contar es la historia del copero y el panadero y los dos que estaban crucificados al lado de Jesús. Finalmente, ambos son exaltados. José, cierto, es puesto en una posición de honor y Jesús es levantado por sobre todo nombre para que toda rodilla se doble frente a el nombre de Cristo. Toda rodilla precisamente se dobla también delante de José una vez que él es puesto en esta posición de honor. Y finalmente, el ministerio de ambos es para salvación. En el caso de José era para un tipo de salvación obviamente más pequeña, una ilustración de lo gloriosa que iba a ser la salvación que Jesús nos iba a dar, pero en este caso igual era salvación de la muerte como derivación de la hambruna. Y finalmente ambos perdonan a aquellos que los habían herido. La historia de José termina con él perdonando a sus hermanos, de la misma manera que Jesús en la misma cruz, mientras padecía por nosotros, clama al Padre y pide que no considere el pecado de aquellos que lo estaban crucificando. Todo esto para cerrar con dos porciones que aparecen en los capítulos 45 y 50. En el capítulo 45 se narra el momento en el que José se revela a sus hermanos. Hay una tremenda vuelta en esta historia porque los hermanos llegan producto de la hambruna, porque escuchan que en Egipto sí hay grano. Entonces van y llevan ofrendas y dinero, regalos y dinero, para poder hacer una transacción con Egipto y rescatar a la familia de la casa de su padre que está en la tierra de Canaán. Y José los reconoce inmediatamente, pero ellos no reconocen a José. Entonces José los hace pasar por varias tribulaciones, pero que tiene que ver con meterles miedo, porque cuando ellos se van de vuelta a su casa, hace que les pongan el dinero de la transacción de vuelta en sus alforjas y hacerlos pasar por ladrones. Entonces se da una vuelta larga y finalmente José llega a un momento en que revela quién es a sus hermanos. Y esto es lo que dice el capítulo 45, del 3 en adelante en Génesis. Yo José, les declaró a sus hermanos, yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. José para este momento tenía 39 años. A los 30 es puesto en esta posición de honor. Su sueño era que iba a haber 7 años de abundancia. Habían pasado esos 7 años de abundancia y habían pasado 2 años del tiempo de hambruna. 9 años ya llevaba José como administrador de todo Egipto. Y el momento en que les dice que es su hermano, les dice, no se preocupen, ni se sigan martirizando por lo que hicieron, porque finalmente esto era un plan de Dios. Y el propósito era que muchas vidas fueran salvadas.
Entonces ellos lloran, José conoce a su hermano pequeño que él no sabía que tenía antes de reencontrarse con sus hermanos y está fascinado. Trae a toda su familia a Egipto, el faraón les da la mejor tierra porque el faraón de ese momento amaba profundamente a José y había sido bendecido en prosperidad grotescamente por José. Se traen a toda su parentela, más o menos 70 personas, se establecen cerca de Egipto, dentro de los terrenos que le pertenecen a Egipto, y finalmente Jacob, el papá, que tiene este reencuentro con José, su hijo que pensaba que había muerto, porque los hermanos le dijeron que había muerto, y termina Jacob muriendo. Y cuando Jacob muere, los hermanos dicen, nuestro hermano no nos acribilló por amor a su papá, pero ahora que el papá no está, hasta aquí nomás llegamos, chiquillos. Entonces, los hermanos, muertos de susto de que ahora sí José se iba a vengar de ellos, inventan nuevamente un chamullo, pero desde el miedo. Y dice lo siguiente, Génesis 50. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Ningún registro de que eso haya pasado. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Eso sí pasó. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos, tal como José había soñado a los 17 años. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Para mí hay un punto de inflexión, esto lo saqué de un libro de Penn Clark, pero es como lo que leí de Penn Clark, porque es lo que dice la Biblia. El libro se llama Jesús en la batalla, pero simplemente tiene que ver con el versículo 51 del capítulo 41 de Génesis. Dice la Biblia que José tuvo 2 hijos mientras estaba en Egipto y antes de que viniera la hambruna, cuando él obviamente ya había sido restituido, no fue en la cárcel, pero justo antes de que empezara la hambruna, él tuvo estos 2 hijos. Y dice que al primer hijo llamó Manasés, porque dijo, Dios, este es el significado del nombre, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y todo mi dolor y a mis hermanos que me angustiaron. Él me bendijo. Su próximo hijo, que se llama Efraín, dice, Dios me fructificó en el lugar donde tanto sufrí. Algo pasó en el corazón de José durante todo el proceso, que cada vez que le pasaba algo terriblemente malo, la presencia de Dios en su vida era tan evidente que otros podían verla. El tipo de alguna manera lograba sobreponerse en gozo y el resto veía que Dios estaba con él y lo favorecía. Lo que es muy loco porque un favorecido no es un esclavo ni un encarcelado. Pero era tanta la gracia de Dios sobre él que el resto podía verlo. Y no solo podía verlo, sino que era tan manifiesto que llegaban a confiarle todas las tareas. Dice que el carcelero tuvo el mismo pensamiento de Potifar y le confió todo a la cárcel y él administraba todo a pesar de que era un preso. Entonces todos estaban muy conscientes de que José era un bendecido de Dios, incluso cuando le está viendo como el ajo. Aún así, el resto decía, este tipo es un bendecido de Dios. Y cuando él es sacado de la cárcel y tiene a su primer hijo, da un testimonio a través del nombre de su hijo de que algo había pasado en su corazón que le había permitido perdonar de antemano a sus hermanos. Pasaron muchos años hasta que tuvo la oportunidad de encontrarse con sus hermanos, pero algo ya había pasado en el corazón de José que lo lleva a dar testimonio a través del nombre de su hijo, que era un recordatorio diario,
Le puso un nombre a su hijo. Cada vez que lo nombraba era un recordatorio para sí mismo de que Dios lo había bendecido y le había permitido ser sanado del dolor que sus hermanos le habían causado. Cada vez que nombraba a su primogénito, estaba recordándole a su propio corazón que Dios lo había bendecido, aún en las peores circunstancias, y eso era un bálsamo para su corazón. El corazón de José estaba listo para perdonar a sus hermanos y lo había hecho mucho tiempo antes de encontrarse con ellos. Cuando uno ve todo lo que los hace sufrir, porque los hermanos pasan mucho susto, no es porque él esté vengándose, porque en definitiva una venganza acorde con lo que ellos le hicieron y con el poder que él tenía para retribuirlos, hubiese sido aniquilarlos o entregarlos como esclavos, ¿no? José claramente no está ejerciendo una proporcionalidad, sino que está haciendo una vuelta para, no sé si darle dramatismo a su revelación. Desconozco sus intenciones, pero claramente no hay un revanchismo, porque lo que él les hace ni se acerca a lo que ellos le hicieron, a pesar del poder que él tenía. Entonces, de aquí me salto la conclusión y con esto termino. El parámetro que José encontró para poder hallar lugar en su corazón, para perdonar a sus hermanos y perdonar a todas las personas que lo hirieron en el tiempo, porque imagínate, la historia no lo dice, no sabemos, pero lo más seguro es que él, así como con sus hermanos, con las otras personas que lo defraudaron e hirieron, parece no haber tomado represalia, porque la historia no dice que haya pasado. No dice que haya ido donde Potifar y lo haya encarcelado por haberlo acusado injustamente o que haya mandado a matar a la esposa de Potifar. No dice la historia que haya degradado al copero por haberlo olvidado 2 años, porque finalmente él fue decepcionado por muchas personas y no hay ninguna historia del propio José ajusticiándose a sí mismo una vez que él llega a tener esta posición de gran poder. Lo que hace que José logre encontrar en su corazón espacio no es su propia bondad, sino la bondad de Dios. Dios ha sido tan fiel a través de su camino, ha estado tan presente con él mientras era esclavo en la casa de Potifar, ha estado tan presente con él mientras era un prisionero en la cárcel acusado injustamente, que él se siente un hombre bendecido. Se siente un hombre bendecido porque en las peores circunstancias él logra ver a Dios y logra ver la bondad de Dios. Y dice, mi dolor sin duda ha sido enorme. Lo que me ha pasado me ha causado mucho sufrimiento. El nombre Manasés dice, Dios me ha bendecido en medio de mi sufrimiento. Él era muy consciente de que todo lo que pasó fue terrible. Fue profundamente doloroso. Desde que fue vendido como esclavo hasta que fue puesto en una posición de honor pasaron 13 años en las que el tipo no hizo nada malo y solo le fue mal. Nosotros a veces pasamos por procesos que se alargan y en medio empezamos a desconfiar de que Dios sea bueno. Empezamos a pensar que Dios no nos está escuchando, no nos ama, su palabra no se cumple, no es verdaderamente fiel. Porque ¿cómo va a ser fiel si llevo 3 años orando por algo, 5 años orando por algo, 10 años orando por algo? Y José había tenido visiones en sueños proféticas y él no estaba esperando algo ilegítimo. Lo que estaba esperando es que se cumplieran las promesas de Dios y resulta que mientras más hacía lo que era correcto para Dios, parece que peor le iba. Pero lograba ver una vez más la bondad de Dios y era bendecido aún en las peores circunstancias. Pero la palabra profética que recibió en sueños no se cumplía. 1 año, 2 años, 10 años, 13 años. Y sin embargo, él logra ver la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es tan abrumadoramente grande e inagotable que él dice, esto no se compara con mi dolor. Su bondad es infinitamente más grande que mi dolor. Su favor sobre mí es más grande que cualquier circunstancia. Puedo tener gozo y que el resto me vea como un hombre o una mujer llena de gozo, aun cuando me está yendo pésimo, porque la sola presencia de Dios es más grande que cualquier circunstancia o dolor. No es que es bacán caminar con Dios solo cuando me va bien, porque el máximo valor al que podemos aspirar y lo que el cielo es caminar con Dios, habitar con Dios, ver a Dios cara a cara, no sus bendiciones.
Y si Dios no nos bendijera, estamos sonados, porque necesitamos sus bendiciones. Pero lo más valioso a lo que podemos aspirar no es a lo que Dios nos puede dar, sino a Dios mismo. Y José entendió esto. Y con esto digo que termina la idea, porque en la Biblia Jesús cuenta una parábola de un siervo injusto, perverso, que debía una cantidad imposible de pagar, que era cientos de años de jornales, de pagos diarios, para poder restituir al rey por parte de este siervo lo que él adeudaba. Y el rey, movido a misericordia, porque él le suplica, le dice, ¿sabes qué? No me pagues nada. Te perdono la deuda por completo. Y él le había prometido que le tuviera misericordia, que le diera tiempo, que él le iba a pagar. ¿De dónde? Imposible, si le debía una cantidad imposible de pagar. No había chance de pagar lo que le debía. Y el rey, movido a misericordia, lo perdona. No me debes nada. Una deuda, en términos humanos, infinita, imposible. Y este siervo injusto sale de esta audiencia con el rey y se encuentra con un consiervo, alguien de su mismo rango, que le debía una cantidad pequeña, incomparable con aquella que le había sido recién perdonada. Y dice que lo ahogaba y le exigía, págame o te tiraré a la cárcel. Y la persona le pedía misericordia y él no tuvo misericordia y finalmente lo tira a la cárcel. Entonces el rey escucha esta historia porque hubo testigos que lo acusan y lo llama y le dice, ¿por qué no hiciste lo que yo hice contigo? ¿Por qué no extendiste a otro el mismo perdón que yo te extendí a ti? Tú tenías una deuda impagable y yo te la perdoné. ¿Por qué no fuiste capaz de perdonar a otro una deuda tan pequeña en comparación con lo que yo te perdoné a ti? La bondad que José entiende que ha sido revelada desde el cielo, desde el corazón de Dios mismo sobre su vida, no se compara. José tuvo una fe, un corazón, algo que hizo que él se sintiera completamente satisfecho y pudiera entender que la proporción del amor y la bondad de Dios era tanto mayor que su sufrimiento, que con esos antecedentes, el favor sobre su vida, la presencia de Dios sobre su vida, fue suficiente para entender el plan de Dios y decirle a su hermano, chiquillo, esto lo armó Dios. Esto fue para salvar vidas. Fue doloroso para mí el proceso y ustedes realmente quisieron hacerme daño, pero esto fue porque Dios incluso los ama a ustedes y quiere a ustedes darles descendencia y quiere extender su misericordia sobre ustedes. Esa bondad que experimentó José en su propia vida es incomparablemente más pequeña que el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Incomparablemente más pequeño. Y aún así, él entendió que el amor de Dios era infinitamente más grande, aun cuando había sido revelado en una porción más pequeña que la revelación que nosotros tenemos hoy. Esta deuda imposible de pagar es nuestra propia salvación, nuestra propia justicia. Y Jesús fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras torceduras. Fue molido injustamente para que nosotros fuéramos sanados, salvados, liberados y puestos en un lugar de honor a la mesa del Padre. En concreto, y tomo lo que dije en la introducción, yo sé que en nuestra historia podemos haber sufrido cosas que son muy reales. Alguien puede haber hecho cosas en contra nuestro con la peor de las intenciones, inclusive. Pero el amor de Dios es más grande y comparado con lo que Jesús nos ha perdonado, cualquier cosa que nosotros podamos perdonar a otro es infinitamente más pequeña. Y si nosotros tenemos una misión como comunidad local, si la Biblia dice que todos los hijos de Dios hemos sido depositarios de este ministerio de la reconciliación, no podemos dar lo que no tenemos y no tiene sentido que hablemos de amar al mundo que no conoce a Dios si no podemos perdonarnos nosotros mismos que sí le conocemos, que ya hemos sido reconciliados.
el primer paso siempre en la estructura misionológica es amar a los que están cerca. Juan dice, ustedes no pueden decir que aman a Dios si no aman a su hermano. ¿Cómo van a amar a un Dios que no ven si no aman a sus hermanos que sí ven? ¿Cómo vamos a amar a los niños que se pierden y padecen hambre en África si no soporto al que va a la iglesia que está al frente? ¿Cómo voy a amar a la gente que se pierde en Temuco si no soporto a los cristianos? En el fondo, quiero ir para que se salve la persona que va pasando en ese auto, pero una vez que venga y entre, lo voy a odiar porque ahora es mi hermano. No tiene sentido hablar de reconciliación si nosotros no vivimos esa reconciliación. Si la reconciliación es una cuestión ambigua, etérea, abstracta, que no se materializa en relaciones de gente que está dispuesta a perdonarse, no porque hay una bondad infinita en nuestro propio corazón, ni porque sea una carga insufrible. Esto no es para causarnos dolor, no es para ponernos una vara imposible, como que si no perdonas, no das el ancho. No, perdonar no es natural, menos si la persona no está interesada en tu perdón. Es algo que es posible porque el Espíritu habita en nosotros, porque Dios mismo habita en nosotros y porque en la medida que ese Espíritu de Dios habita en mí, eso permite que yo pueda entender progresivamente la cruz. Y en la medida que yo contemplo el padecimiento de Cristo por amor y luego miro a aquel que me ha herido a mí, digo, Jesús me ha perdonado una cantidad imposible, infinitamente mayor. Y además Él se pone en mi corazón, su espíritu habita en mí para darme el poder para perdonar. No me deja solo en esto. Me dice que Él me va a dar el poder para poder materializar este perdón. Y el perdón va a venir en la medida que yo abrazo lo que Jesús dice y que empieza a venir revelación de la cruz, va a venir por obediencia y por fe. ¿A qué me refiero con esto? No esperes que te den ganas de perdonar, ni que sientas que la herida ya desapareció. El primer paso para perdonar a otro es, voy a obedecer, porque Dios dice que tengo que perdonar y porque Jesús me perdonó a mí. La Biblia llega a ser tan dura que dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona. Es un tapón de la manifestación de la gracia sobre nosotros, el no soltar perdón a otros. La fuente de esto es la bondad de Dios. La bondad que se revela, el entender la cruz, nos lleva a poder soltar y dejar que este Espíritu Santo nos dé la fe que necesitamos para decir, yo voy a obedecer y voy a ir y voy a decir, Mati, iba a decir cosas feas de Mati, pero mejor no. Perdono a aquel que me ha herido y no siento que fui libre del dolor en forma inmediata, pero creo que dado que hice aquello que sé que está en el corazón de Dios, Dios va a proveer lo que falta para que yo sea sanado y pueda ser completamente libre y sentirme completamente libre. Y mientras tanto, ¿qué hago? Y aquí viene algo que es contraintuitivo. Empiezo a orar para que Dios bendiga a los que me dañaron. Y empiezo a interceder para que Dios derrame su amor sobre ellos y para que ellos sean tratados de acuerdo al amor y la bondad de Dios y no de acuerdo a su propia injusticia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo por mí. Si Jesús hubiese sido justo contigo y conmigo, estamos todos muertos. Pero el corazón de Dios escoge libremente y por amor darnos lo que no merecemos. Y Él espera que eso transforme nuestro interior de una manera tan profunda que queramos hacer lo mismo por otros. Y que podamos ver que el tema no es que Él nos esté pidiendo algo gigantescamente imposible y doloroso. Es precisamente que Él quiere seguir revelando lo grande de su bondad y de su amor. Y mientras más hay revelación de lo increíble que es su amor, más fácil es perdonar al otro. Por simple contrapeso. Porque la bondad y el amor de Dios expresado en la cruz, infinitas veces más grande que lo que José pudo ver y experimentar en su vida, nos puede guiar a nosotros también para perdonar a otros. Entonces yo te voy a invitar a que hagamos esto muy concreto, de decidir perdonar a otro y pedirle al Espíritu Santo que Él revele a nuestra vida la cruz más nítidamente.
Dije al principio que esto se puede interpretar de varias formas y que yo iba a hacer una invitación concreta primero. Y la invitación concreta es, si tú fuiste herido en otra iglesia, Dios nos está invitando a hacer cosas con otras iglesias. No hay ningún programa, simplemente esto parte por tener un corazón dispuesto para ser honestos en decir, lo único que nosotros tenemos es a Cristo. No tenemos una revelación especial de algo superior y somos una iglesia más elevada o mejor. Somos una iglesia hecha por gente común que comete errores y que sigue estando necesitada de ser sanada por Dios en un montón de cosas. Y esa es la realidad del cuerpo de Cristo. Comunidades conformadas por gente que está siendo restaurada por el Espíritu de Dios y que ha sido rescatada de la muerte por el sacrificio de Jesús. Tengo que perdonar al otro. Primero, a aquellos que conocí en otras iglesias y que me hirieron. Y luego, si esto te ha hablado de que tienes que perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, a tu colega, aplica para todo eso. Y luego, esto también sirve como una revelación para recordarnos que la cruz y el sacrificio de Jesús en ella es algo tan extraordinario que necesitamos más revelación de eso, más entendimiento para que seamos llenados de gozo en tiempos de circunstancias malas. Porque todo el mundo tiene gozo cuando le va bien. Cualquier persona en la posición de José hubiese celebrado cuando lo sacaron de la cárcel y lo pusieron en un lugar de honor. Cualquier persona, conozca o no conozca a Dios. Lo extraordinario en la vida de José fue que el tipo seguía siendo visto como alguien bendecido y especial cuando objetivamente estaba yéndole pésimo. Y nosotros tenemos una provisión mayor que José para tener gozo y sentirnos favorecidos y bendecidos porque Dios está con nosotros cuando nos está yendo mal. Así que te invito a lo primero y te animo a ser valiente en esto porque esto va a generar o si no un cortocircuito o un dolor en tu vida espiritual. Si has sido herido por otro cristiano en otro lugar o incluso aquí mismo, y has seguido caminando pensando que no era necesario reconciliarte porque al cambiarte de lugar eso queda, nadie va a saber, Dios sabe. Y Él te invita a que puedas poner eso a cuenta hoy. Así que te invito, si eso te pasó a ti, ven como un testimonio de la decisión de perdonar hoy. Decide perdonar hoy. No por justificar lo que te hicieron o por pensar que ahora eres súper, ultra bueno o buena, sino simplemente porque Dios es tan bueno, su amor es tan bueno, su bondad es tan abundante, que Él merece que nosotros honremos su sacrificio perdonando a otros como Él nos ha perdonado a nosotros. Así que si te hirieron en alguna comunidad de fe, ven y toma la decisión de perdonar, aunque no lo sientas, aunque no te den ganas.